Hola, buenos días hermanos. Estamos en el estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Seguimos en cuarentena y este tiempo de estudio de escuela dominical estamos viendo el tema el credo. Lo que nosotros creemos como cristianos es muy importante. La Biblia dice que deberíamos estar unidos en esa creencia. Vemos en Efesios capítulo 4 y versículo 11 y 12. Efesios 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones fueron dados, como ya hemos visto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo cuando estamos viendo nuestro credo. Yo creo en el Espíritu Santo y cuando digo que creo en el Espíritu Santo tengo que decir que yo creo también en los dones que Él da a cada uno. Y hemos visto toda la lista de dones hasta llegar a 3 que vamos a ver hoy. Pero el versículo 12 es clave, el versículo 13 es clave, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la razón por la cual nosotros estamos estudiando nuestro credo es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos tengamos un mismo sentir y pensar en cuanto a lo que nosotros creemos. Tenemos que recordar que todo error de doctrina, todo error de comportamiento, tiene como raíz un pensar equivocado de quién es Dios. Por eso hemos estudiado quién es Dios cuando Él dice que Él se quiere relacionar con nosotros como nuestro Padre Celestial. Hemos estudiado a Jesucristo, su Hijo, que también es Dios, y ahora estamos estudiando el Espíritu Santo. Todo lo que Él hace al confirmarnos en la fe cuando nosotros nacemos de nuevo, como Él nos renueva espiritualmente, nos da ese nuevo nacimiento, todo eso ya lo hemos visto y ahora estamos viendo los dones, porque realmente hay una ignorancia en muchos de qué enseña la Biblia sobre los dones. Y en otros hay una aplicación errada de lo que la Biblia enseña sobre los dones. Así que queremos asegurarnos que somos bíblicos en este tema. Quiero recordarles este credo que hemos estado repitiendo para aprenderlo bien. Dice este credo antiguo, creo en Dios Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cuando digo yo creo en el Espíritu Santo, digo que creo en lo que Él hace y cómo Él obra en el cuerpo. Quiero ir con ustedes en sus Biblias a 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones y el primer versículo es importante. Vamos a leer hasta el versículo 8. Pablo aquí en esta carta a la iglesia dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, o sea que les falte conocimiento en cuanto a los dones. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces ya estamos viendo parte de la obra del Espíritu en la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Espero ustedes vean aquí que el que realmente merece la atención y el que está recibiendo la gloria es Dios,
porque Él por su Espíritu es el que hace la obra en el creyente. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para el beneficio, para el bien de la iglesia, para el bien del cuerpo de Cristo. Pero porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Esos son los tres que vamos a ver hoy. Vamos a ver la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la fe. La sabiduría, la palabra en griego es sofía, es la mejor aplicación de conocimiento a una situación. No es solamente tener información en la cabeza, es saber aplicarla a cierta situación. Les doy una ilustración, un ejemplo de eso. Mi hijo menor es entrenado como bombero y también sabe no solamente primeros auxilios y todo eso, porque también es entrenado como paramédico. Pero toda la información que él tiene en la cabeza no le sirve de mucho si él no tiene algo también de sabiduría. Porque hay muchas formas de ver a un enfermo, hay muchas formas de llegar a un accidente y ver a la persona y tener que tomar decisiones en el momento para saber cómo aplicar toda la información que él ha estudiado. Él estudió por años y tuvo que tomar exámenes y todo eso, pero cuando él ya llega a cierta situación en que ve a una persona que está muy grave y que él tiene que tomar una decisión, pero al tiro, él no solamente necesita información, él necesita también sabiduría. Porque síntomas que tiene una persona o el accidente que ha sufrido una persona pueden tener muchas causas o pueden ser relacionada con muchas enfermedades. Entonces él tiene que tomar una decisión en el momento, especialmente si la persona es anciana o joven, si parece tener alta presión o no. Él tiene que tomar toda esa información, recopilarla y tomar una decisión que puede o salvar la vida de la persona o puede hacer que la situación sea mucho peor. Y eso ayuda a que ustedes quizás entiendan la diferencia entre simplemente tener información en la cabeza y tener sabiduría. Ahora la Biblia dice que todos nosotros deberíamos buscar la sabiduría. Lo dice en Proverbios, lo dice en Salmos, que deberíamos nosotros no ser como el necio que ignora la necesidad de la sabiduría, que dice que no es tan importante la sabiduría. La Biblia la tiene la sabiduría como una mujer que clama en las calles y que invita a todos a que vengan y aprendan de ella a ser sabios y tener una vida de éxito. Así que es importante buscar la sabiduría y todos deberíamos pedir sabiduría de Dios cuando tenemos una necesidad de esa sabiduría, lo dice Santiago capítulo 1. Pero el don de la sabiduría es algo que simplemente es innato, es algo que el Espíritu Santo da a esta persona y que les motiva a servir a otros. Ellos simplemente quieren ayudar a otros a tomar mejores decisiones. Son los que pueden servir también como diáconos o pastores o líderes en la congregación, porque son los que cuando están en una reunión de liderazgo, ellos son los que dicen, pero a ver, no sé si ustedes han pensado en esto o aquello que podría cambiar todo. Y tienen un nivel de pensar que a veces asombra a otras personas, porque pueden tomar toda la información que se les ha dado y lo aplican en una forma que nadie más quizás lo haya pensado. Llegan a otro nivel de consideración, de evaluación y de aplicación. Y eso es algo que el Espíritu Santo les ha dado para proteger a la iglesia, para ayudar a guiar a la iglesia y para ayudar a otros en la congregación a que ellos maduren en su habilidad de vivir la vida cristiana. Así que cuando estamos hablando del don de la sabiduría, estamos hablando de algo que el Espíritu Santo le ha dado a esta persona para que ellos puedan ser de provecho en la congregación. También está relacionada con la palabra ciencia, dice, y a otro la palabra de ciencia en el versículo 8. La palabra ciencia ahí en el idioma original es gnosis. Tiene que ver con conocimiento o con información, pero no es la información que todos tienen. Es información o conocimiento que viene después de que uno haya estudiado
o haya indagado algo que no es información que simplemente todo el mundo ya lo conoce. Pero la persona que tiene el don simplemente llega a este nivel de conocimiento mucho más rápido. Es una persona que puede asimilar información, que puede asimilar, por ejemplo, la palabra de Dios, que la puede memorizar con facilidad y relacionado con la sabiduría la sabe aplicar a situaciones. Ahora, algo clave en este versículo es que antes de la palabra ciencia y antes de la palabra sabiduría, tenemos esta frase corta que dice la palabra de sabiduría o la palabra de ciencia. Entonces no está relacionado simplemente con tenerlo aquí o para beneficio personal. Cuando yo tengo el don de sabiduría, cuando yo tengo el don de ciencia, yo tengo la palabra de ciencia, yo tengo la palabra de sabiduría. O sea, yo tengo la habilidad que el Espíritu Santo me ha dado para compartir lo que yo tengo con otras personas y así ser de beneficio a la iglesia. Ahora, hay un peligro con esto. La Biblia dice en 1 Corintios 8, 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 1. En el contexto, Pablo aquí está dando instrucciones sobre el hermano con una conciencia más débil y si deberíamos nosotros arriesgar el ofender a ese hermano con comer algo ofrecido a ídolos. Y él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que volvemos otra vez a este concepto que si yo voy a aplicar estos dones, si yo los voy a poner a funcionar en la congregación para el beneficio de la congregación, yo lo tengo que hacer en amor. No para demostrar que yo tengo este don, no para jactarme que yo tengo el don de sabiduría, de la palabra de sabiduría o palabra de ciencia, sino simplemente yo tengo que ocuparlo de tal forma que se muestra que yo tengo amor por el cuerpo de Cristo, amor por los hermanos, y estoy haciéndolo de tal forma que ellos sean beneficiados y puedan ser edificados en el Señor. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7. Si el conocimiento envanece, pero el amor edifica, no quiere decir que no deberíamos buscar el conocimiento. Deberíamos buscar el conocimiento y aplicarlo en la congregación. En amor, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, el envanecerse o el tener orgullo es el peligro aquí. Y el versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Interesante que muchas veces lo que sucede cuando un hermano, un niño en la fe, podríamos decirlo así, alguien que no ha madurado mucho, tiene un don, se asombra que otros no tengan el mismo don y no lo sabe aplicar en amor en la congregación y se envanece cuando tiene este don y dice, yo tengo mayor conocimiento que ellos y ellos tienen más tiempo en el Evangelio y no se dan cuenta que ellos muestran una inmadurez al tener esa actitud porque no están aplicando el don que ellos tienen para beneficio de otros, sino más bien para enorgullecerse ellos y para sentirse mejor ellos. Así que estos dos dones, especialmente, dice la Biblia, pueden producir orgullo en un hermano, un cristiano, una hermana inmaduro. Entonces tenemos que cuidar de aplicarlo en una forma que muestre nuestra madurez, pedir que el Señor nos ayude a madurar en la aplicación de la palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Cuando Wendy y yo primero comenzamos en el ministerio, yo estudié unos años en el Instituto Bíblico, pero cuando ya llegué a ser pastor de una congregación, era el pastor número 6 en una congregación bastante grande,
y era el pastor de universitarios y ayudaba en cosas de administración y todo, estaba haciendo mi práctica. Después de una prédica llegó una ancianita y dijo: es increíble la sabiduría que el Señor te ha dado para explicar la palabra de Dios. Y inmediatamente enfrenté lo que todos enfrentan en esa situación, cuando otros te quieren animar en el Señor, pero a veces sin darse cuenta ellos te tienden un tropiezo, te tienden un lazo en el cual puedes caer en un grave error, y ese es el orgullo. Y yo sentí esa lucha en ese momento de enorgullecerme, pero aquí este pasaje claramente dice: si tú has recibido este don, ¿por qué te enorgulleces? ¿Por qué dejas que esto cambie tu pensar y sentir? Cuando realmente lo recibiste como regalo, no tienes por qué enorgullecerte. Ahora, ya hemos visto los primeros dos dones. El tercero es el don de fe. La fe en la Biblia no es solamente creer en Dios. Esta palabra va más allá de eso. Es tener una convicción, tener una persuasión inconmovible de que lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Es una habilidad sobrenatural de creerle a Dios y actuar con base en esa persuasión. Y esa es la clave, que va a actuar la persona en base a la persuasión que tiene, porque la fe sin obras, sabemos, dice la Biblia, es muerta o ineficaz, es pura teoría. La Biblia dice: todos deberíamos crecer en fe, pero esta persona tiene el don de fe, o sea, ya han llegado a un nivel, han llegado a algo que sorprende a muchas personas. Y se relaciona también con la enseñanza y la declaración de la palabra de Dios. Así que hemos visto que la sabiduría, hemos visto que la palabra de ciencia se relacionan con la enseñanza, porque es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Pero también la fe se relaciona con la enseñanza. Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 tenemos un pasaje que se relaciona mucho con... tengo una alarma que está sonando, así que tengo que apagarlo. Ok. Se relaciona mucho esta palabra, este pasaje, perdón, en Romanos capítulo 10, con guiar a una persona a salvación en Cristo, porque habla de la fe, pero no es solamente una fe para salvación. También aquí habla de la palabra de fe que nosotros predicamos o enseñamos. Entonces, si yo voy a enseñar la palabra de Dios a otros, yo primero tengo que estar persuadido de lo que yo estoy predicando o enseñando. Dice versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si yo voy a predicar eso como algo cierto, algo seguro, yo tengo que creer primeramente que Cristo murió por mis pecados. Yo tengo que creer de que Él resucitó y que Él vendrá algún día y que todo el que cree en Él puede ser salvo. Yo lo tengo que tener como convicción para yo poder persuadir a otros con la fe que yo tengo y la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. La enseñanza, versículo 17, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos entonces que la fe viene por la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos o la leemos, y llegamos a crecer en fe por medio de la palabra de Dios, las promesas de Dios, la enseñanza. Entonces, para la congregación, la persona que tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia y también tiene el don de la fe, es una persona importante en su influencia en la congregación y en cómo ellos pueden ayudar a que otros crezcan y maduren en su fe por la enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Pablo aquí le está dando instrucciones a Timoteo, un joven en la fe. Y él le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina,
que has seguido. Aquí menciona que él ha sido nutrido con las palabras de fe. Si yo voy a guiar a otra persona a tener convicciones claras de la palabra de Dios, yo las tengo que tener primero. Yo tengo que nutrirme primero para poder enseñarle a otros. Así que estos tres dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y la fe, creo que en gran parte se dan al liderazgo de la congregación o a personas que tienen gran influencia en la congregación para que ellos puedan enseñarle a otros, puedan servir de guía para que otros puedan crecer y madurar en su fe. Todos tenemos que crecer o deberíamos crecer en el conocimiento de Dios. Todos deberíamos crecer en la sabiduría. Todos deberíamos crecer en fe. Pero el que tiene el don lo hace por el Espíritu de Dios y lo hace a otro nivel. Le nace naturalmente, o podríamos decir sobrenaturalmente. Y es lo que le motiva a servir el cuerpo de Cristo. Ahora, el inmaduro con estos dones no entiende por qué otras personas no tienen esta habilidad, este conocimiento, esta fe tan sencilla en el Señor como ellos lo tienen. Y es porque no lo ejercen en amor. Así que tenemos que recordar que no todos somos iguales. Los que tenemos estos dones deberíamos ejercerlos en amor. Espero que esto les aclare un poco estos dones, cómo funcionan en el cuerpo de Cristo. Y ahora les recuerdo que es tiempo de adorar al Señor en la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Y alguno dirá, pero pastor, no nos podemos reunir por el COVID-19. Sí, yo sé que no nos podemos reunir físicamente. Yo estoy lejos de ti, aún aquí en los Estados Unidos. Pero todos podemos adorar como iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Unidos en oración, unidos al cantar alabanzas a un mismo Dios, porque tenemos una misma fe, tenemos un mismo conocimiento del mismo Dios y tenemos esa fe en Dios que nos une, dice la Biblia, para que podamos nosotros crecer en esta convicción y crecer en una relación con Él. Y en esta segunda hora que viene vamos a hablar un poco más acerca de por qué es tan importante adorar a Dios. Así que por favor, tomen este tiempo para ir a la presencia de Dios con cánticos, con salmos, con un tiempo de oración. Estés solo, estés en familia, uses el internet o tu propio instrumento, como sea, pero toma el tiempo para adorar a Dios. Es supremamente importante. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Celestial, yo pido por nuestra congregación que nos ayudes a crecer en conocimiento y en sabiduría y en fe. Pero te doy gracias que en nuestra congregación hay personas que tienen estos dones a otro nivel, porque tú has declarado en tu palabra que estos son elementos importantes para el cuerpo de Cristo y ya los has entregado por medio de dones que tu Espíritu nos ha dado. Gracias te doy, Señor, por ellos y pido que nos ayudes todos a descubrir nuestros dones y saber aplicarlos en amor. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.